Y el 19 de abril del 2017 será la fecha en la que se realizará el nuevo censo de población en nuestro país. Esa medición pretende suplir las falencias de la polémica encuesta del 2012. Vendrá acompañado de un precenso. Bueno, vamos a conversar de todos los detalles. En CNN Chile nos acompaña el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día fueron presentados los detalles del censo para el año 2017. ¿Cuáles son las principales diferencias con el censo del año 2012? ¿Volvemos al censo de hecho? Volvemos a un censo de hecho. Lo vamos a realizar en un solo día, 19 de abril del año 2017. Y ahí vamos a necesitar ahí la participación de todos los chilenos. Este es un censo que no es del INE, que no es del gobierno, sino de todos los chilenos y por lo tanto todos contamos. Y todos tenemos que participar. Es una posibilidad también de transformarlo en una actividad cívica que nos ha distinguido anteriormente. Nosotros anteriormente lo que hacíamos era censos de hecho, donde había participación de estudiantes, profesores, funcionarios públicos, y ese es el espíritu que tiene que reinar en este censo. Claro, y cuando pasamos al censo del año 2012 se quiso hacer este cambio del censo de hecho al censo de derecho, por eso es que uno no tenía que estar un solo día en su casa, sino más bien en un periodo de tiempo. Se iba a realizar esta medición, la que prometía ser el mejor censo de la historia. ¿Cuál fue el principal error, ministro? Bueno, acá hubo una serie de errores que se cometieron. Los expertos señalan de que, dado los distintos errores en la implementación, se llevó a tasas de no respuesta muy significativas en los hogares, que invalidó la utilización de esas cifras. ¿Y esto es porque estuvo mal planificado cómo íbamos a encuestar en estos 3 meses? Bueno, ahí después hubo un informe de la Contraloría que señaló que el momento en que se tomó la decisión de cambiar de un censo de hecho a un censo de derecho, los tiempos ya no daban para poder efectivamente haber realizado dicho cambio. Lo cierto es que nosotros tenemos que recuperar las estadísticas públicas. La información del censo es una información muy importante, porque es una información que nos dice, bueno, cuántos somos, no solo eso, pero sino también dónde estamos, cuál es nuestra distribución etaria, y eso nos permite tomar decisiones de políticas públicas. Los consultorios, los hospitales, todo tiene que interactuar en un entorno demográfico, en un entorno espacial, y por lo tanto necesitamos tener esa información, una buena información para esa toma de decisiones de políticas públicas que a veces involucran miles de millones de dólares, y por lo tanto es una información muy, pero muy relevante. Y con esta información que hoy día tenemos desde distintos puntos de vista imprecisa, ¿cómo ha sido la toma de decisión en cuanto a las políticas públicas? ¿Cómo se ha sobrevivido finalmente sin los datos en estos años y cómo se va a sobrevivir hasta el 2017? Bueno, nosotros hemos utilizado todas las fuentes alternativas de información, de registro administrativo, de forma tal de ir supliendo, tomando muchas veces, teniendo que recolectar información adicional, de forma tal de poder tomar buenas decisiones. Pero lo cierto es que con una buena información obtenida del censo nos evitamos esos problemas, esa búsqueda adicional de fuentes de datos, y potenciamos la información. Además, esta información que vamos a recolectar es información muy útil en la elaboración de otras cifras de estadísticas que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística, un marco muestral que se utiliza, las ubicaciones son esenciales para las encuestas de empleo, por ejemplo. Entonces, acá esto es un conjunto de estadísticas en la que también se ve beneficiada por tener buena información del censo, y acá lo que corresponde entonces es que trabajemos decididamente en esa implementación, y por eso es que estamos haciéndolo de forma muy transparente. Hay un portal web, www.censo2017.cl, donde la gente puede ir, ver información respecto a lo que es la implementación del censo, también inscribirse como voluntarios aquellos que quieran participar en el censo, y también eso nos va a permitir ir captando a la gente después para capacitarla para que efectivamente tengamos una buena implementación de este censo. ¿Cuál es la diferencia, más allá de, en cuanto a los beneficios de un censo de hecho por sobre el censo de derecho? Bueno, acá nuestra tradición había sido siempre un censo de hecho que nos lleva a concentrar todo en un solo día, tenemos toda la actividad ese día, todos los censistas van a los hogares en ese día, es un día feriado, y por lo tanto lo que nos permite entonces de esa forma es coordinar a toda la gente en sus hogares de forma tal de que podamos recolectar esa información rápidamente. Hay pros y contras de este tipo de alternativas. Lo cierto es que para poder haber hecho una alternativa distinta requeríamos muchísimo más tiempo, y por lo tanto se optó por este censo. Pero también el censo de derecho tiene otros beneficios. Así es, pero de nuevo, aquí uno tiene que compensar beneficios, costos con beneficios. Adicionalmente, nosotros estamos realizando un censo en un periodo bastante acotado de tiempo, y por lo tanto había que actuar de manera rápida, de manera decidida, y hay que tomar ciertas decisiones. Una de ellas fue que este fuese
un censo de hecho. ¿Cifras que nos van a acompañar 10 años? Bueno, cifras que nos van a acompañar hasta el próximo censo. La autoridad tendrá que tomar una decisión respecto de cuáles van a ser la frecuencia. Nosotros creemos que hay distintas alternativas. Hay algunos países que hacen censos cada 10 años, pero hacen entre medio o unos censos intermedios más acotados. Aquí nosotros vamos a tener que trabajar en esa decisión. Lo que sí nos parece importante es tener la información para poder realizar y proyectar lo que son todas nuestras estadísticas poblacionales de buena forma. Vamos a los detalles entonces de este censo que ya tiene día y que va a ser el 19 de abril del año 2017. ¿Significa un costo para la economía el tener que forjar un día feriado? Bueno, vamos a tener un día feriado que efectivamente lo avisamos con anticipación, de forma tal de que podamos tener las preparaciones necesarias por parte de todos los agentes económicos. Recuerde que la economía es muy variada, tiene distintos procesos, hay ciclos productivos que uno se puede ajustar a la cantidad de días que tenga o que no tenga, y otros de servicios que pueden o no pueden funcionar bajo determinados horarios, etcétera. Pero lo cierto es que esta información es tan importante porque precisamente hay muchas decisiones económicas, no solo desde el punto de vista de lo que hace el sector público, sino también de lo que hace el sector privado, que requiere que estas cifras sean buenas cifras, que requiere cifras que nos permitan después, por ejemplo, tener buena información respecto a lo que es la evolución demográfica de nuestro país. Eso implica, por ejemplo, un cambio en el mix de especialistas en materia de medicina, por ejemplo, si la población va envejeciendo, cuántos jóvenes tenemos, cuántos van a ser los profesores que vamos a requerir hacia futuro si el número de niños que van a estar estudiando disminuye. O sea, hay una serie de decisiones que vamos a tomar, que tenemos que tomar como país, que involucran miles de millones de dólares, que requieren tener buena información en esta materia. ¿Cuál es el costo que va a tener el censo? Bueno, las estimaciones están entre 40 y 43 mil millones de pesos. Vamos a trabajar, obviamente, por tener un censo lo más costo eficiente posible, o sea, reducir los costos de la forma más efectiva que podamos, de forma tal de contribuir también en un proceso que es importante, que es tener un gasto público bien ejecutado, pero al mismo tiempo muy eficiente. Así que vamos a estar trabajando de forma tal de que esto sea un censo costo eficiente. Entendemos que estos recursos son recursos que también tenemos que desviar hacia esta tarea, pero creemos que es importante hacerlo. Bueno, todavía queda tiempo para el 17 de abril del 2017, el día que finalmente se realice este nuevo censo, pero hay... 19 de abril. Pero hay etapas previas, hablábamos del precenso. Bueno, ¿qué significa esto también para la ciudadanía? Bueno, tenemos que ir trabajando, viendo bien los procedimientos, cómo funciona toda la parte logística que vamos a tener que trabajar, y para eso se realizan precensos. De hecho, vamos a tener un piloto este año en Providencia, en una sección de Providencia, y también en Curicó, de forma tal también de ir viendo cuáles son las dificultades que vamos enfrentando en terreno. Providencia, por ejemplo, es una comuna que es particular porque tiene esta combinación de oficinas y también de hogares, y por lo tanto nos permite de alguna u otra forma ver las particularidades que podemos enfrentar en ese tipo de situaciones. Curicó es una zona rural, pero también una zona urbana, la comuna. Entonces tenemos también ahí particularidades que nos van permitiendo afinar de mejor forma nuestro trabajo en términos de lo que van a ser las metodologías, de lo que va a ser todo el tema logístico. Y después el próximo año tenemos el precenso en todas las regiones del país, por 3 meses, salvo la región metropolitana, que va a durar 4 meses, donde vamos ya a estar viendo las viviendas, ya validar toda la información cartográfica, o sea, de mapas que tenemos. Eso es clave, el vínculo con los municipios, ¿no? Así es. Aquí vamos a tener un Consejo Nacional de Censo, vamos a tener comités a nivel regional, de forma tal de poder tener una implementación impecable ese día de lo que es una actividad que va a ser ciudadana, una actividad cívica, en donde todos los chilenos tenemos que comprometernos. Al final de cuentas, esta información es información que le sirve a todos los chilenos para tomar mejores decisiones para precisamente la ciudadanía. Bueno, hay que contar a todos los chilenos y por lo tanto el trabajo es bastante arduo y en un solo día. Por lo tanto, la labor de los voluntarios va a ser clave. Así es. Bueno, ¿cómo va a operar eso también? Bueno, vamos a contar con voluntarios, vamos a pedirle a la gente que se inscriba como voluntario de forma tal de que la podamos capacitar. Vamos a estar pidiéndole a estudiantes, vamos a hacer distintos llamados. Necesitan aproximadamente para poder Se calcula entre 400 450 mil voluntarios. Eso es lo que dijo la... país. Así es. No, es una cantidad muy significativa de voluntarios. Por eso decimos que esta es una actividad
cívica, una actividad ciudadana en donde todos tenemos que participar. Por eso también en materia de lo que fue el logo del censo quisimos volver un poco a la tradición de lo que era nuestro censo. Aquí todos contamos y por lo tanto todos tenemos que participar, todos tenemos que de alguna u otra forma contribuir a esta tarea país. Claro, y se va a volver a la lógica anterior, ¿cierto?, de que este día feriado está dispuesto de esta manera para que todos estemos en la casa y podamos finalmente ser parte de esta encuesta. Se va a hacer el llamado, excepto a aquellos organismos que efectivamente requieren de gente en sus lugares de trabajo pese a los días feriados, ¿no? Así es. ¿Y eso también se tiene controlado? Sí, no, eso es parte de toda la planificación que se realiza cuando uno implementa el censo, cuando uno, digámoslo así, va legalmente y lo implementa. Si usted puede mirar para atrás, ¿qué enseñanza nos deja la experiencia del 2012? Yo creo que aquí hay una primera conclusión. En materia de estadísticas públicas, las estadísticas públicas son un activo de los chilenos. No son un activo de un gobierno, de una coalición en particular. ¿Hubo error ahí? Es un activo de todos los chilenos y por lo tanto es algo en la cual uno no debe querer sacar algún tipo de ventaja. Yo creo que lo importante acá es trabajar de manera colaborativa, constructiva, en la generación de estadísticas públicas que sean buenas desde el Estado. El Estado chileno es el encargado de generar estas estadísticas públicas, no es un gobierno de turnos, el Estado chileno es nuestro país, al final de cuentas, el que se beneficia con estas estadísticas. Y por eso creo que la importancia de que las estadísticas sean un activo de nuestro país y no el activo de una coalición, porque creo que eso nos lleva a la discusión, a lo central de la discusión, que la central de la discusión es cómo tenemos mejores estadísticas, cómo mejoramos la institucionalidad, cómo tenemos recursos destinados a esta tarea. ¿Y usted cree que hubo algo de eso? Bueno, yo creo que de alguna u otra forma no hubo un reconocimiento de que esta es una tarea de todos, más bien era una tarea parecía ser solamente de que algunos podían hacerlo bien y el resto no. Entonces creo que eso no contribuyó. Yo creo que tenemos que volver a lo que ha sido nuestro espíritu en estas materias y por eso nosotros hemos querido también presentarlo como un censo de todos los chilenos. Sin embargo, en el año 2012 nos quisieron, de alguna manera nos dijeron que este iba a ser el censo más moderno de la historia, el mejor censo de la historia y que íbamos a pasar de este censo de hecho a un censo de derecho y algo pasó en el camino que las cosas, bueno, finalmente no resultaron bien. ¿Fue muy ambicioso el cambio? Bueno, yo creo que no se tomaron las decisiones correctas. Los mismos informes de la Contraloría General de la República así lo establecen. Se tomaron decisiones que, dados los tiempos que existían para la fecha de la realización del censo, no permitían hacer un trabajo adecuado. Y por lo tanto, creo que eso también es un aprendizaje. Ahora, nosotros, de nuevo, reitero, vuelvo a lo que fue su pregunta. Yo creo que aquí, de nuevo, tenemos que trabajar decididamente porque las estadísticas de nuestro país recobren un serial alto de prestigio y para eso tenemos que trabajar todos. Eso no es una tarea de una coalición, de un gobierno, sino que es una tarea de todos los chilenos. Ministro, ¿le hizo daño a las estadísticas, al Instituto Nacional de Estadística, a las cifras, al diseño de las políticas públicas lo que pasó en el año 2012? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas afecta la credibilidad de las cifras, afecta la confianza que existe en las cifras y afecta a las instituciones y por lo tanto es importante cuidar esas instituciones, el mantenerlas, en este caso el INE es un organismo técnico que tenemos que fortalecer, que tenemos que trabajar para poder ir mejorando nuestras estadísticas. Las estadísticas son fundamentales para la toma de decisiones en todo y cada uno de los ámbitos del sector público, del sector privado y por lo tanto buenas cifras nos permiten también ser más productivos en nuestras decisiones, tomar mejores decisiones en materia económica y por lo tanto también nos permiten hacer una mejor utilización de nuestros recursos. Bueno, el 19 de abril del 2017 todavía se fue una fecha un poquito lejana. Por lo pronto los ciudadanos no tienen participación en este precenso ni tampoco en lo que va a ocurrir en este plan piloto en el mes de octubre, ¿cierto? Bueno, para el precenso vamos a tener que reclutar 4.000 personas que van a estar trabajando en el precenso. Eso va a ser una tarea también importante. Pero ciertamente que tenemos tiempo, pero es importante que la ciudadanía vaya conociendo desde ya la realización de este censo, la importancia de este censo, que vaya siendo también parte de lo que va a ser una tarea nacional, una tarea colectiva en nuestro país. Bien, pues ministro, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a la pausa muy breve, ya volvemos. No se vayan.